Vamos a ver el audio. Buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Ahí está, si se oye bien. Perfecto. Ya vamos a iniciar. Vamos a dar inicio para ver. Ok, bueno, un gusto saludarles a todos. Espero que estén muy bien. Espero que el Señor me los esté bendiciendo todos los días y en todo momento. Y agradeciendo al Señor por la oportunidad de igual manera, ¿verdad? De estar aquí hoy en el estudio bíblico con todos y cada uno de ustedes. Bueno, como dije, esperando que estén bien. Vamos a dar inicio al estudio bíblico. Voy a iniciar orando para poder ya comenzar como debe de ser. No sin antes recordarles, ¿verdad? Siempre, por favor, para aquellas personas que están ahí en sus casas, en donde estén, y de que tengan ahí lo que ustedes tengan que apuntar en su cuaderno, tengan sus Biblias. Si ustedes tienen alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer directamente en el chat o la pueden hacer directamente al número del WhatsApp de la congregación. Ahí a la brevedad de se le va a estar respondiendo, sea la duda, la consulta, si es oración, consejería, ahí está, el número es de la congregación, ahí le van a responder si fuera el caso. Si es una pregunta o preguntas que tengan que ver con el estudio bíblico, de igual manera, este, trataremos igual de responder a la brevedad, ¿verdad? De tener la respuesta. Si no hay una respuesta, nosotros siempre lo hemos dicho, no somos las personas que lo sabemos todo, pero si hay algo que no sabemos responder al momento, vamos a tomar un tiempo para analizar, para estudiar y en su debido momento les estaremos brindando la respuesta a la pregunta como tal, ¿verdad? Entonces, bueno, igual para el YouTube, ¿verdad? Ahí está también por consultas o lo que sea, ahí está el número, ahí pueden escribir donde ustedes deseen. Entonces, por si ustedes tienen dudas, etcétera. O por cualquier, sea como dije, consejería o para oración, o por lo que ustedes deseen. Bueno, vamos a orar y poner esto en las manos del Señor para poder iniciar con el estudio como debe de ser y que el Señor nos dirija y nos guíe en esta noche. Estamos. Bueno, Padre, gracias. Te damos en esta noche. Hoy venimos, Señor, para exaltar y glorificar tu nombre. Señor, para glorificarte, agradecerte, exaltarte, Señor, y poder, Señor, proclamar, Señor, que solo tú eres el Señor. Gracias, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas, Señor, esta noche en este estudio, que tú nos dirijas, nos guíes, nos instruyas y que cada vez que hablemos, Señor, sea tu Santo Espíritu, Señor, dirigiéndonos, instruyéndonos, Señor, porque es el Espíritu Santo quien nos dirige, quien nos enseña, quien nos instruye. Ayúdanos, Señor, a mí y a todos mis hermanos a estar atentos, alertas a cualquier cosa y también a poner en práctica, Señor, cada palabra, cada cosa que tú nos enseñes, Señor, en tu palabra, a poder ponerla en práctica y no solamente, Señor, de saberla de memoria o solo leerla, sino poder practicarla. Gracias, Padre. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a poder hacer las cosas bien como tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ay, perdón, no tengo el control. Bueno, ahí pasa el anuncio. Bueno, vamos a dar inicio. Vamos a ver. Para quitar esto. Ok, bueno. Bueno, ya la semana pasada vimos bastantes cosas interesantes, ¿verdad? Que tienen que ver con el estudio de hoy. Hoy ya puedo ver la barra de los comentarios, entonces hoy puedo subir este, algunas cositas que a ustedes les van a servir, que ustedes pueden estudiar y analizar más a profundidad, ¿verdad? Entonces, por favor, todo lo que aquí damos, obviamente es para que usted
vaya y lo investigue, lo estudie, lo analice, ¿verdad? No tiene por qué creer todo, ¿verdad? Como nosotros lo decimos, o solo porque nosotros lo decimos, o cualquier otra persona. Bueno, vamos a iniciar. Voy a hacer un resumen de lo que vimos la semana anterior. Entonces la semana anterior, ¿verdad? La semana pasada, vimos el estudio sobre lo que fue la bestia y el falso profeta, si ustedes recordarán. Estuvimos viendo eso. Entonces, la semana pasada vimos la autoridad, ¿verdad? Y la adoración a la bestia, que vimos desde Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Ahí vimos la humanidad, ¿verdad? Adora al dragón, o sea, Satanás, y a la bestia, que, ¿verdad? Que es al anticristo, reconociendo, ¿verdad? Su poder aparentemente invencible, el de la bestia. Entonces se acuerda que decía un texto, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella, verdad? Bueno, también vimos que la bestia actúa como representante visible de Satanás aquí en la tierra. Adorarla equivale, es decir, adorar al anticristo equivale a adorar al diablo, aunque a muchos de las personas que hacen eso no sean conscientes de eso, ¿verdad? También que Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Como lo menciona 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, engañando a muchos con una apariencia, ¿verdad? De bondad antes de revelar su verdadero carácter. También vimos, como punto número 2, vimos las blasfemias y poder temporal de la bestia en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 5 al 8. Ahí vimos a la bestia que se le permite blasfemar en contra de Dios, en contra de su nombre, en contra de su tabernáculo de Dios, ¿verdad? Y de los moradores del cielo durante 42 meses, o sea, 3 años y medio. En este periodo también vimos de este periodo de autoridad, ¿verdad? Es un permiso soberano de Dios para cumplir su juicio. O sea, nada escapa del control de Dios, todo eso lo estuvimos viendo. Vimos también la bestia que hace guerra contra los santos, o sea, los creyentes de la tribulación, y los vence físicamente, pero no puede destruir la fe de los santos. Estos santos incluyen a judíos y a gentiles convertidos durante la tribulación. Otro punto que vimos fue la adoración mundial y el libro de la vida, lo vimos si ustedes se acuerdan, capítulo 13, versículo 8. Todos los moradores de la tierra adoran a la bestia, a excepción de aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Vimos también la inscripción en el libro de la vida, fue hecha desde antes, lo vimos desde antes de la fundación del mundo, reflejando el conocimiento anticipado de Dios de quienes pondrían su fe en Jesús. También vimos la adoración a la bestia, ¿verdad? Sería obligatoria, similar a los decretos de los emperadores romanos, con castigo, ¿verdad? De muerte para quienes se nieguen a adorar. El otro punto que vimos la semana anterior fue el llamado a la perseverancia, Apocalipsis 13 del 9 al 10. Se exhortaba o se exhorta a los creyentes a huir y mantenerse firmes en la fe durante la persecución. Quienes colaboran con la bestia, enfrentarán el juicio de Dios si alguno, como decía el texto bíblico, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y por último, el último punto que vimos, que nos quedamos viendo y donde quedamos en uno de los versículos, ya lo vamos a ver, vimos la paciencia y la fe de los santos, ¿verdad? Que son claves para resistir. Y en el punto que también vimos fue la segunda bestia, ojo con esto, la segunda bestia, el falso profeta de Apocalipsis capítulo 13, versículos del 11 al 15 que estuvimos viendo, ahí nosotros vimos que surge otra bestia de la tierra, que es el falso profeta con apariencia de cordero, imitando a Cristo Jesús. Pero que hablaba, recuerdan que hablaba como dragón, o sea, es un mensaje satánico. También vimos su función, que es promover la adoración a la primera bestia, ¿verdad? Mediante señales milagrosas, como por ejemplo hacer descender fuego del cielo, imitando al profeta Elías. Y también el último punto que vimos fue, engaña a la humanidad y crea una imagen de la bestia, o sea, del anticristo, que esa imagen cobra vida, ordenando la muerte de quienes no la adoren.
Esto se relaciona, mis hermanos, con la abominación desoladora profetizada por el profeta Daniel y por Jesús. Amén. Eso fue lo que vimos la semana anterior. Ahora voy a hacer un resumen de lo que vamos a ver en este estudio el día de hoy. Entonces, hoy, mis hermanos, en este estudio bíblico, el de hoy estamos, dicho sea de paso, siempre, hoy estamos 13 de noviembre del 2025. Hoy nos vamos a introducir en uno de los pasajes más cruciales de la profecía bíblica, el sistema económico de la bestia y la marca 666. Aquí vamos a estudiar, mis hermanos, los siguientes puntos: el control económico total, cómo el falso profeta implementará un sistema donde nadie podrá comprar ni vender sin la marca. Número dos, la naturaleza de la marca, o sea, el significado de charagma, que es en el griego, y por qué es literal, no es simbólico cuando habla de la marca. Tres, la tecnología, ¿verdad? Profética, como los microchips, vamos a ver algo, y ahí yo voy a ir mencionando cosas como los microchips y la economía digital están haciendo posible esta profecía. Punto número 4, el misterio del número 666, por qué los intentos de identificar al anticristo hoy son infructuosos y peligrosos. Y punto número 5, la imitación satánica, cómo la marca imita el sello de Dios en los 144,000. Amén. Bueno, este estudio, mis hermanos, nos prepara para poder entender los tiempos finales y mantenernos firmes en nuestra fe. Amén. Bueno, entonces vamos a continuar ahora sí. Vamos a continuar con el estudio y vamos a continuar donde quedamos. Nos habíamos quedado la semana pasada, mis hermanos, en el capítulo 13 de Apocalipsis, versículos 16 y 17. En realidad terminamos en el 15 y aquí retomamos 16 y 17. Y vamos y vimos a la bestia que surge del mar, ¿verdad? El anticristo, y la bestia que surge de la tierra, es decir, el falso profeta. La bestia, mis hermanos, que surge del mar, ya ustedes y yo sabemos que es el anticristo, y que la bestia que sale de la tierra es el falso profeta. Entonces aquí, mis hermanos, vamos a ver, en este punto vamos a ver la estrategia económica, ¿verdad? De la primera bestia y de la segunda. Voy a leer en los versos, de los versos 16 al 17 para ir ya tomando forma en el estudio. Capítulo 13, versículos 16 y 17. Dice el texto: y hacía que todos pongan mucha atención, hacía que a todos, pequeños, grandes y ricos, y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Pongan atención, pongan atención. La segunda bestia, o sea, el falso profeta, es el responsable de poner el sello o la marca, según el texto, de la primera bestia en la mano derecha o en la frente de sus seguidores. Es decir, que esta señal es puesta en un lugar visible de la anatomía de los seguidores de la bestia. Observemos aquí algo muy importante. Aquí observemos que la marca, esta palabra marca, viene de una palabra griega que es charagma. Y esta es puesta, ¿en dónde dice el texto? En todos. Esta palabra todos, del griego pantas, es sin excepción, o sea, todos. Un comentarista, dicho sea de paso, un comentarista habla sobre este punto y hace el siguiente comentario. Dice, leo textualmente para ustedes. Dice, el acto más notorio del falso profeta es marcar a cada uno, rico, pobre, grande, rico, pobre, pequeño, grande, esclavo, libre, con una señal en la mano o en la frente, sin la cual nadie puede participar en la vida económica de la comunidad, dice este comentarista completamente acertado de lo que estamos hablando. Entonces, mis hermanos, el falso profeta no hace, no hace excepción alguna entre quienes deben de recibir su insignia o la marca. Todos, cuando vemos el texto bíblico, dice todos, o sea, todos los pequeños y los grandes. Aquí podría referirse a los influyentes como a los que no son influyentes dentro de las esferas sociales.
todos los ricos y los pobres, tiene que ver con el aspecto económico. No importa el rango de influencia económica que la persona pueda tener. Estará obligada y obligado a someterse a la autoridad de la bestia, ¿verdad? Y finalmente, cuando vemos que son todos los libres y los esclavos, es una referencia al aspecto político. El texto, mis hermanos, enseña sin rodeos que a través del anticristo, por un tiempo limitado a 3 años y medio, Satanás tendrá la autoridad sobre los habitantes de la tierra, con la única excepción de los escogidos de Dios que vimos en el capítulo 14 y que veremos también en el capítulo 20 posteriormente. Los redimidos del Señor, mis hermanos, del Señor preferirán, ojo con esto, los redimidos del Señor preferirán morir antes que someterse a los dictados de la bestia. Entonces, en cuanto ahora con eso, ven qué interesante. En cuanto a la naturaleza de la marca, o sea, cuando hablamos de la marca, de ese sello, lo que sea, de la marca, ya les dije que es del griego charagma, que el falso profeta impondrá en la mano derecha o en la frente de los seres humanos. Existen, hoy en día, mis hermanos, existen diferentes opiniones entre los estudiosos del tema. Por ejemplo, un teólogo suizo llamado Bullinger, él señala y él dice un comentario y él dice lo siguiente. Repito lo que estoy diciendo. Hay estudiosos, ¿verdad? Eruditos que tienen, se echan sus dilemas, ¿verdad? Tienen unas opiniones con respecto al tema y con todo esto. Como dije, este Bullinger, voy a leer textualmente el comentario de este hombre. Él dice, Charagma aparece en los papiros siempre conectada con el emperador y algunas veces contiene su nombre y su figura con el año de su reinado. Siempre era necesaria para comprar y vender. Se encontraba en toda clase de documentos haciéndolos válidos. Charagma, dice Bullinger, es por lo tanto el sello oficial. Eso dice él. Ahora, otro autor, otro más, él observa y hace un comentario, otro adicional, dice, este hombre dice, leo para ustedes, dice, la marca tiene que ser alguna clase de sello similar al que se le daba a los soldados, esclavos y devotos del templo en los días de Juan, en el Asia Menor. Los devotos a las religiones paganas se deleitaban en mostrar dicho tatuaje como emblema de pertenecer a cierto dios. Entonces, mis hermanos, estos comentarios que estamos viendo, vemos que son opiniones de ellos, comentarios. Incluso, ojo con esto, incluso hay otras personas que ven, ojo con esto, hay otros que ven en el sustantivo charagma una probable referencia al sacerdocio imperial bajo la figura de la segunda bestia, o sea, del falso profeta. Pero cualquier cosa, pongan atención, cualquier cosa que la marca o la señal implique, lo que sí es realmente cierto es que esta contrasta con el sello divino que reciben los redimidos del Señor, que lo vimos en Apocalipsis capítulo 7 y en capítulo 9. Dios, por ejemplo, en ese contraste, Dios pone, ya lo vimos, Dios pone su sello de identificación en sus redimidos como señal de que le pertenecen a Él, que le pertenecen y por toda la eternidad, obviamente. El sello de Dios es la persona del Espíritu Santo que mora en el creyente. Mientras, ojo con esto, mientras que el sello de Dios en el creyente es la señal que ha sido redimido del pecado, la marca o la señal de la bestia en la mano derecha o en la frente de sus seguidores es un indicativo de esclavitud y de sometimiento a la voluntad del anticristo. Así es simple. Entonces, así de sencillo es. Entonces, dice el texto, ahí decía, que hacía que a todos se les pusiera esa marca. Pregunta del millón, ¿y quién era el personaje o la persona que hacía esto? La bestia, que es el falso profeta, la bestia que surge de la tierra. Obviamente el falso profeta. Ahora, ojo con esto. Bajo el gobierno de la bestia, o sea, del anticristo, ¿verdad? Su asociado, ¿verdad? El falso profeta, que es la segunda bestia, hace que a todos, porque ya lo vimos en el texto, que a todos se les dé una marca, que ya lo vimos, ahí ya lo he venido diciendo.
Sin esta marca, que ya lo mencioné, solamente estoy reiterando algunas cosas, sin esta marca dice que nadie será capaz de participar en la economía en ese periodo de tiempo. Ninguno podrá comprar, ninguno podrá vender, solamente aquel que tenga la marca o el nombre. Como ya lo mencioné, mis hermanos, ya lo he dicho, estoy reiterando, la antigua palabra griega para marca es charagma del Strong 5480. Aquí se los voy a compartir en la barra del Facebook, de los comentarios, por aquello. Entonces, algunos, mis hermanos, han tomado esta marca o esta palabra en el griego como algo simbólico. Entonces, pero quiero aclarar algo aquí interesante. Pero no es una marca, quiero que entiendan esto, no es una marca que nos hable en sentido simbólico. Es una marca que se habla en el sentido literal de la marca y necesaria para poder comprar o vender. Ciertamente, mis hermanos, dicho sea de paso, y aquí les voy a compartir unos links para que ustedes los verifiquen y ustedes vayan a analizar lo que yo estoy hablando aquí para que no digan, ay, de eso es pura paja. No, no, vamos a ver. Ciertamente es comprensible y es practicable. Esto que estamos hablando de esto, ¿verdad? De que no es algo simbólico. Ciertamente, como dije, es algo comprensible y es practicable. Nosotros podemos observar bien estos detalles. Por ejemplo, la tecnología para darles a las personas, por ejemplo, la marca, a las personas la marca para que se les permita comprar y vender en la economía electrónica, por ejemplo, eso ya está disponible. Alguien, quiero aclarar, quiero decirles algo, yo no voy a venir aquí a afirmar y decir, es que la marca es esto. Probablemente puede hacer esto, puede hacer un tatuaje, puede hacer cualquier otra cosa, pero les estoy haciendo un estudio o dándoles el estudio donde podamos nosotros más o menos poder hacernos una idea de lo que ya posiblemente pueda llegar a ser. Entonces, observemos bien de nuevo esos detalles. Por ejemplo, la tecnología para darle al ser humano la marca, ¿verdad? Que les va a permitir comprar y vender en la economía electrónica ya está disponible desde hace muchos años. Por ejemplo, ya existen diferentes maneras en las que uno ya puede, en las que ya puede suceder. O sea, imagínense que ahora ya se puede pagar con el teléfono, ya usted no tiene que sacar una tarjeta o efectivo, entre otras cosas. Ahora, una posibilidad, repito, y quiero aclarar, es una posibilidad. No estoy especulando, no estoy siendo sensacionalista, simplemente estoy poniendo hechos con cuestiones, pero no estoy diciendo que eso sea. Puede ser. Una posibilidad, una posibilidad interesante es la de una compañía que se llama Soluciones Digitales Aplicadas. Esto es en español. En inglés es Applied Digital Solutions. Acuérdense que yo no sé inglés, pueden reírse de mí. Se los voy a compartir acá de lo que estoy hablando. Ustedes lo pueden ir a buscar. Búsquenlo en inglés porque en español tal vez no les salga. Pero así se llama. Y ahorita les paso los links para que ustedes puedan ir a buscarlo. En YouTube, cuando yo suba este video, estos links y todo eso yo los voy a dejar en la descripción para que ustedes los puedan ir a analizar y estudiar. Entonces, como dije, una posibilidad interesante es la de una compañía llamada Soluciones Digitales Aplicadas, incluyendo, bueno, esta, porque en inglés no sé cómo se dice, me cuesta, Apply Digital Solutions, así es como creo, si estoy mal, perdón, o sea, en el inglés, ¿verdad? La cual, hablando de esta empresa, la cual desarrolló un producto, mis hermanos, digital desde hace ya muchos años, que es un microchip que se implanta en el cuerpo y que recibe la energía por la propia electricidad biomecánica del cuerpo del ser humano y es capaz, este chip, de comunicarse con satélites. Esta compañía, mis hermanos, es una compañía real, legítima, y que tiene su capital que cotiza incluso en la bolsa de valores. Esta compañía, mis hermanos, planteó una prueba significativa en su tecnología por ahí del año 2000-2002 aproximadamente. Entonces voy aquí a ponerles enlaces para que ustedes los puedan verificar de esto que estoy hablando, de esta compañía. Vamos a ver, aquí está.
esto que voy a ponerles ahí, ustedes pueden ir a verificarlo. Ahí está. Ahí pueden entretenerse un buen rato con esa información. Hablando de esta misma idea, por ejemplo, de estos microchips, de esta empresa, de que fue como alrededor del 2000, 2002 más o menos, esta idea se alinea, mis hermanos, para los que ya están más a estas épocas, esta idea ya se alinea directamente, por ejemplo, con la visión de Elon Musk y la compañía de él que es Neuralink. Mientras que los chips existentes demostraron la viabilidad, Neuralink, que es de Elon Musk, está avanzando activamente en la implantación de chips cerebrales, aunque su objetivo declarado, ¿verdad?, de esta empresa es médico. La base tecnológica de un dispositivo implantado en la cabeza que interactúa con sistemas digitales es un paso fundamental hacia ese futuro del que estamos hablando. Nuevamente les voy a compartir información verificable sobre Neuralink para que ustedes lo puedan ir a ver. No, no vamos a hablar nada más por hablar algo y eso de dónde se lo inventó. No, no me lo inventé. Aquí lo pueden ir ustedes a ver. Ahí está. Ustedes pueden ir a analizarlo, pueden ir a estudiar y pueden sacar toda la información que ustedes necesiten. Hoy en día, mis hermanos, hablando de todo esto, hoy en día esto ya no es una imaginación. Era una imaginación hace muchísimos años. Incluso los antiguos teólogos, cuando no había tanta tecnología, ellos no lograban comprender, bueno, cómo es que cuando el Señor venga, cómo es que todo ojo le verá, cómo será. No podían hacer esa idea porque no había para poder pensar en esto. Hoy, con la tecnología que tenemos, es más claro y es más comprensible que, repito, no estoy diciendo que así va a ser, que es muy probable que así pueda ser. Aclaro, ¿verdad? Hoy en día, mis hermanos, como dije, esto ya no es una imaginación, ya es común en muchas cosas, pero todavía no se sabe. Ningún país, por ejemplo, hasta el día de hoy, no se sabe todavía de ningún país que se maneje, ¿verdad? Que tenga su vida, su cultura y todo, su economía que se maneje de esta forma. Todavía no se sabe. Aunque Suecia, por ejemplo, Suecia es un país donde miles de personas ya han optado por implantarse chips bajo la piel para diversas funciones, como hacer pagos sin contacto, abrir puertas o acceder a información personal, integrándose así, ¿verdad? De manera voluntaria a una economía cada vez más digitalizada. Pero mis hermanos, como digo, para allá vamos, esa es la realidad por el momento. Por el momento, el primer paso es eliminar la moneda, ¿verdad? Y que no se maneje nada más que sea a base de tarjetas digitales, que es una forma también que se está llevando, incluso como lo mencioné ahora, es algo que se maneja ya aquí en Costa Rica, incluso estamos más atrasados, pero sí, pero ya se maneja así. Este, ya no se usan casi ni siquiera las tarjetas físicas, las tarjetas, ¿verdad? Físicas. Todo está ya en el celular, básicamente. Es una realidad, mis hermanos, que esta marca se va a convertir en algo común en el mundo como, como algo lógico. Aquí tengo una repetición. Como algo lógico en el curso de la economía. Yo en algún momento he comentado esto. Yo recuerdo cuando yo estaba chiquillo, yo soy modelo 81. Cuando yo estaba chiquillo, yo veía las faulas que nosotros veíamos todos los de nuestra generación. Me acuerdo que salían faulas, por ejemplo, donde que eso era, en aquel entonces era algo imposible. Que las faulas salían donde, hola, sí, aquí estoy, manden, y de robots y todo eso. Mis hermanos, ya se puede hablar por teléfono, se puede hablar por un reloj, se pueden recibir llamadas, mensajes, y eso a usted le da, este tipo de relojes le da a usted cuántos latidos y que la presión arterial y tiene un montón de funciones de música y de todo. Eso para nosotros era algo completamente ficticio, era imaginario, eran solo faulas. Y ya lo estamos viendo. Yo me acuerdo cuando se dio también el asunto de las tarjetas de crédito y todo eso. Antes, para los que son más jóvenes que no lo saben, antes las tarjetas para ir a hacer compras, yo estaba más chiquillo todavía,
Había una máquina, no era digital, no era que usted nada más ponía y pin y ya, no. Agarraban la tarjeta, la metían en una máquina y chu, chu. Y esa máquina hacía como imprimía una hoja por debajo como para tener los datos de la tarjeta. Y luego eso lo iban a cobrar al banco. Eso era toda una... Pero mis hermanos, ya ahora todo es digital. Todo está en el celular. Todo es digital, todo está en la nube, etcétera. Entonces, es una realidad, como dije, es una realidad que esa marca se va a convertir en algo común en el mundo, como algo lógico en el curso de la economía electrónica. Es igual como con los pasaportes, ahora todo en realidad. Esta marca, mis hermanos, para continuar, esta marca dice que será puesta en la mano derecha o en la frente, no en las dos, no en las dos, o en la mano o en la frente, o mano derecha o en la frente, una de las dos, pero no en ambas al mismo tiempo. Ahora, para ver, creo que no, pensé que se me había ido. Ahora, esta marca, mis hermanos, como dije, va a ser puesta o en la mano derecha o en la frente, no en las dos. Ahora, si ustedes y yo, si ustedes y yo, no, si nosotros nos ponemos a pensar un poquito, nos vamos a dar cuenta que Satanás, ¿verdad? No es un ser creativo, para nada lo es. Todo lo que Satanás puede hacer es imitar a Dios, por lo cual no nos puede, o más bien no nos debería de sorprender en esta parodia satánica que cómo Dios ha hecho, ¿verdad? Pues así también Satanás lo va a intentar hacer, porque no es un ser creativo, lo que hace es imitar. Voy a compartirles un link aquí de una imagencita. Ahí ustedes las pueden tener, tal vez les ayude. Si ustedes hacen sus estudios o algo, les puede tal vez ayudar, las pueden descargar. Ya les dije, ahí ya les di unos links verificables por lo que dije de Neuralink y de soluciones digitales aplicadas. Entonces, es decir, mis hermanos, hablando de esto, que Satanás es solamente un imitador. Es decir, Satanás va a tratar, mis hermanos, de imitar la marca de Dios puesta en su pueblo. Recordemos, mis hermanos, que nosotros cuando vimos Apocalipsis capítulo 7, versículos del 3 al 4, que se ordenó, de parte de Dios, que se ordenó que se le pusiera una marca a los 144,000 como una protección de parte de Dios para ellos en las frentes de estas personas. Pero también, mis hermanos, en el nuevo nacimiento, cuando nosotros nacemos de nuevo, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice cómo Dios puso una marca en nosotros los que hemos nacido de nuevo. Vean lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, mis hermanos, quienes no posean ese tatuaje, el chip o lo que quiera que sea, lo que se le vaya a colocar a la gente en la mano derecha o en la frente, sea lo que sea de la bestia, les va a ser prohibido realizar cualquier transacción comercial, cualquiera, el que no la tenga, si no la tienen. La frase, mis hermanos, por ejemplo, la frase que dice, que en el texto que dice, y que ninguno pudiese comprar o vender. Es decir, habrá un monopolio comercial absoluto. Alguien va a poseer ese monopolio, solo esa persona. Les voy a compartir aquí una imagen también. Ahí está. Entonces, ahí les compartí una imagen. Entonces, quien tenga, mis hermanos, pongan atención, quien tenga algo para vender, que para venderlo, por ejemplo, mejor dicho, quien tenga algo que vender, tiene que venderlo a la bestia, y quien tenga necesidad de comprar, tiene que comprárselo como a la bestia directamente. Por ejemplo, para comentar algo con este punto. Ha existido, por ejemplo, ya nosotros ya hemos vivido tiempos de restricción en el mundo cuando se ha surgido, por ejemplo, una crisis o han habido catástrofes. Por ejemplo, con el COVID-19, es un ejemplo. Y también cuando han habido catástrofes. Pero lo que va a suceder en tiempos de la bestia, en el tiempo, ¿verdad?, de la tribulación,
de la bestia, en el tiempo de la bestia, no va a tener ninguna comparación en la historia de la humanidad, no se va a poder comparar con el COVID-19 ni con nada, va a ser peor en ese momento. Entonces, mis hermanos, para que lo tengamos ahí, ahí está la marca para que para los que hemos nacido de nuevo, y ya vimos la marca que Dios pone a los 144,000 en esa época y que los va a distinguir de todos los demás y van a tener la protección completa de Dios. Pero Satanás siempre va a tratar de imitar a Dios. Amén. Entonces dice, y también aquí viene cuando dice el texto, o el número de su nombre. Hablando de eso, ¿verdad? Satanás es un imitador, entonces va a tratar de marcar a la gente como ganado. Dice la parte, este texto dice, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Pongan atención a lo que les voy a decir. Esta frase se puede expresarse de la siguiente forma. Esta que acabo de leer se puede expresar de esta manera. Excepto el que tiene la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Pongan mucha atención aquí a lo que vamos a ir viendo. La bestia, mis hermanos, establecerá una prohibición total de transacciones comerciales que no lleven el sello o la marca de su autorización. Los únicos, mis hermanos, los únicos que podrán comprar o vender serán los que tengan en su mano derecha o en su frente la insignia o el tatuaje de la bestia. La Biblia, mis hermanos, por ejemplo, profetiza que en los postreros días habrá hambre en la tierra. Ese, ese será el tiempo en que la bestia va a ejercer la hegemonía política, es decir, control político económico mundial. O sea, comercial, social, religiosa, aquí en la tierra. Entonces, los moradores de la tierra de ese periodo van a ser sometidos a la más rígida y autoritaria dictadura que jamás haya existido aquí en el planeta Tierra. Amén. Entonces, considerando la frase, el sustantivo, el nombre, está en aposición con el sustantivo la marca. O sea, to charagma, porque así se lo va a encontrar en el griego. To charagma. Quiero repetir esto nuevamente para que lo tengan claro. Si consideramos la frase, el sustantivo, el nombre, está en aposición, así todo pegado, aposición, con el sustantivo la marca, o sea, tocharagma. Explico que es una aposición para que saben que siempre lo vamos a explicar para que todos sepan qué se está hablando y qué significa todo esto. Entonces, una aposición, mis hermanos, es una palabra o un grupo de palabras que se coloca al lado de un nombre para poder explicarlo, identificarlo o dar más información sobre él. Básicamente, mis hermanos, es como un apodo. Es como un apodo o una aclaración que se le añade al sustantivo. En este caso, que estamos hablando de el nombre, o sea, el nombre y la marca, ¿verdad? En este caso, hablamos de una aposición explicativa donde un sustantivo define o aclara otro. Es decir, voy a irlo ahí para que lo vayan comprendiendo. En la frase, el nombre, cuando vemos en la frase, en el texto bíblico que dice, en la frase, el nombre y la marca, o sea, tocharagma, están en aposición. Esto significa, mis hermanos, que el nombre y la marca se refieren a la... Pongan atención porque esto es voladísimo. Esto significa que el nombre y la marca se refieren a la misma cosa desde dos perspectivas diferentes. Pongan atención porque esto va a muchos... Esto les va a volar la cabeza. La función, pongan atención, la función de la aposición es identificar o definir exactamente a qué se refiere el nombre. Es como decir, es como cuando nosotros estamos escribiendo o estamos expresándonos y decimos, es decir, o sea,
o me refiero a. Eso es lo que nosotros, es lo que es como decir eso. Cuando nosotros decimos, bueno, mira, es que me encontré al golpeador, es decir, al que le pega, el que le pega al vecino, un ejemplo, es decir, o me refiero a. ¿Para qué, Luker? Para explicarlo de una manera, o mejor dicho, para explicarlo de una manera simple y que ustedes lo puedan comprender mejor, se puede decir de estas formas. Número uno, significa que el nombre, hablando de la bestia y todo de la marca, el nombre y todo eso, significa que el nombre es lo mismo que la marca. Se está usando como sinónimos para explicar la misma idea. Número dos, es una forma de aclarar que el nombre del que se habla es precisamente la marca. Vean qué volado. Y tres, son 4 puntos. Tres, la frase está diciendo que el nombre es definido por o es equivalente a la marca. Y número cuatro, es como que si ustedes y yo dijéramos la marca, es decir, el nombre. Wow. Es decir, mis hermanos, la aposición en tocharagma, la marca, sirve para aclarar y definir exactamente qué es ese nombre. Lo está identificando. No son dos cosas separadas. La marca es el nombre y el nombre es la marca. En resumen, mis hermanos, la gramática griega aquí nos muestra que ambos términos, el nombre y la marca, se están equiparando para señalar a una misma realidad. Esta es una herramienta literaria para darle un énfasis y claridad al texto que estamos estudiando. De tal manera, mis hermanos, que la marca consiste en el nombre mismo de la bestia, que a su vez equivale al número de su nombre. Es decir, la marca, el nombre y el número de la bestia son equivalentes. No sé si ustedes están comprendiendo, pero esto es voladísimo. La marca es el nombre y el nombre está expresado numéricamente. Tal vez esa será la manera más sencilla de realizar las transacciones comerciales de los días finales. El número de la bestia no será difícil de identificar, particularmente si está colocado en algún lugar visible, como por ejemplo la mano derecha o en la frente. Entonces, mis hermanos, esto era un concepto común en el mundo antiguo. Las letras griegas, por ejemplo, así como las hebreas, estaban asignadas, si ustedes han estudiado un poco esto, ustedes van a darse cuenta que tanto las letras griegas como las letras hebreas estaban asignadas a un valor numérico. Por ejemplo, la A equivalía al número 1, la B al número 2 y así sucesivamente, para que tengan ustedes la idea. Se dice, de hecho, vean qué interesante este dato histórico, se dice que encontraron un grafiti en las ruinas de la antigua Pompeya y que el grafiti decía lo siguiente, el grafiti decía, la amo a ella, cuyo número es 545, lo cual es un dato muy curioso para poder entender que ellos también entendían que a la hora de expresarse también con números era también esos eran también eran referentes a letras. Es interesante. Entonces, y es curioso, ¿verdad? Es muy curioso eso. Ok. Bueno, vamos a ver Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. El número de la bestia y vean lo que dice el texto. Pongan atención a lo que dice el texto. Versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Aquí voy a hacer una mención de algo muy importante para que ustedes y yo tengamos en cuenta algo. Viene una pregunta. Esto nos dice, aquí viene la pregunta. Esto nos dice quién es la bestia al descifrar el valor de un nombre y al ver que la suma de ese nombre es el número 666. No necesariamente, mis hermanos.
hoy, el día de hoy, bueno, y no solo el día de hoy, sino en la historia, han habido muchas personas que erróneamente han utilizado este método para asignar a muchos candidatos para que sean el anticristo. Y han sugerido que a través de los siglos este número incluso se le llegó a asignar, por ejemplo, al papado, por ejemplo. Se le llegó a asignar incluso a John Knox, a Martín Lutero, a Napoleón, a Hitler, a Mussolini, a Stalin, y así sucesivamente la gente ha bateado, poniéndole el título a ciertas personas. Pero mis hermanos, los sistemas para desarrollar el número de la bestia son completamente ambiguos y también son interminables. Por ejemplo, por ejemplo, ¿cuál es la raíz cuadrada de 12? ¿Usted sabe cuál es la raíz cuadrada de 12, Rose? Es 144. No crean que me lo sé de memoria, es porque lo tengo apuntado, ¿verdad? No soy matemático, ¿verdad? Para que no digan, wow, ¿cómo lo supo? No, aquí lo tengo. Es 144, que 144, que es el número de Dios. Así es el 25, la raíz cuadrada de 25 es el número del anticristo, el 666. Entonces, mis hermanos, y por esa, de hecho quiero aclarar, antes de seguir con esto, vean, este error de que la gente ha sacado hacer cuentas de números y cálculos, hace poco vi una persona me pasó un link de un video donde un chavalo está diciendo que él sabe cuál es el año en el que va a venir el Señor Jesucristo y él equivocadamente, yo tengo ahí el dato para decir por qué está equivocado, él decía que cuando el Señor dice que para él un día es un no sé qué, y bueno, él decía que, él dice hacia grandes rasgos, dice que el Señor Jesús viene en el 2033, es decir, en la mente de él, el Señor Jesús tendría que venir, perdón, la gran tribulación tendría que iniciar en el 2026 para que se cumplan los 7 años, y él dice, viene en el, oiga, y es que hacen videos, porque él toma una palabra hebrea, que se traduce, esa palabra se traduce para año. No tengo aquí la palabra ahorita aquí, pero se traduce para año. Él la traduce como de jubileo. Entonces él dice 120 por 50 jubileos son 6,000 años. Y él sacó los números y dice que el Señor Jesús viene en el 2033. Entonces, bueno, es algo, el que lo ha visto va a entender qué es lo que le estoy diciendo. Pero eso es un error. Estar sacando cálculos numéricos. Así han sacado cualquier cantidad de números, un montón de gente, de gentes, de personas que nada que ver y que hasta el día de hoy siguen bateando. Bueno, entonces, para continuar, porque no es el tema, era nada más para mencionarlo. Y por esa expresión, esto que estamos hablando, ¿verdad? Ya les dije lo de la raíz 144, que es el número de Dios. Y el 25, ¿verdad? La raíz cuadrada de 25 es el 666, etcétera. Y por esa expresión misteriosa, ojo con esto, por ese tipo de expresiones misteriosas se enseña que el anticristo debería ser un cuerpo, que debería ser un cuerpo, o sea, un cuerpo político, dicen algunos. Aquí les voy a enseñar algo muy importante que tiene que ver con esto. Pongan atención, porque algunos dicen que tiene que ser con un cuerpo político, o ese tipo de cosas. Que por muchos, según estos, afectaría el número 15, eso dicen algunos que son matemáticos y que son especialistas en sacar números. Por ejemplo, por ejemplo, eh, aquí tengo un error. Por ejemplo, el año de la ruina de Roma es tenida por algunos en el año 1666 y aparece alguien muy vivo, muy listillo de esos, ¿verdad? Que aparecen para que quieren jugar de ser muy inteligentes, viene y dice, esto es muy fácil, Satanás será atado 1,000 años y 666 es el número de la bestia. Ahí están los 1,600 años. Pero nada que ver, mis hermanos. Nada que ver. Esos son puras bateadas que se pega la gente. El anticristo, mis hermanos, deberá reinar por un tiempo y estos dos juntos hacen el número exacto. ¿Quiénes? Luker, el dragón y el anticristo. O sea, el dragón es atado por 1,000 años, pero nosotros vemos la solución a este misterio. Entonces, tenemos que dejar, mis hermanos, que aquellos que tengan una mente de investigadores de este tipo encuentren
un reino, el cual contenga precisamente el número 666, ya que este es inevitablemente el nombre de la bestia, 666, ya que es el número de hombre. Este versículo que leímos ahorita, que acabamos de ver, este versículo es misterioso y ha dado pie a muchas especulaciones. Y sigue la gente con eso. Es increíble. Todo aquel que sea intérprete, y estoy hablando para usted, para cualquiera, todo aquel que sea intérprete o estudie como lo hacemos nosotros, debemos de proceder con muchísimo cuidado y hacer nuestro mejor esfuerzo para no inclinarnos hacia extremos hermenéuticos. Pongan atención, repito esto. Todo aquel que sea intérprete o estudie como nosotros lo hacemos, debemos proceder con muchísimo cuidado y hacer nuestro mejor esfuerzo para no inclinarnos hacia extremos hermenéuticos. Como por ejemplo, vean como lo menciona Eugene Boring. Ojo, ojo, voy a leer textualmente lo que él menciona y él dice: el pasaje es importante y su abuso por calendaristas y entretenedores religiosos, quienes consideran el número 666 algo así como una sopa de letras religiosa, no debe de amedrentar a los más serios intérpretes de buscar su significado auténtico. Lo dijo riquísimo, mejor no lo pudo haber dicho este hombre. No se amedrenten, no se sienten asustados como este que les acabo de mencionar, que dice que el Señor Jesús viene porque Él está contando lo de los jubileos y que no sé qué. Yo, nada que ver. Pero bueno, eso es tema para otro día. Hay personas, mis hermanos, hay personas que afirman que el pasaje tuvo, hablando del pasaje que leímos, hay personas que afirman que ese pasaje tuvo su cumplimiento en la persona de César, de Nerón. Pero esa deducción, mis hermanos, es el producto de la manipulación del valor numérico de las letras que aparecen en el nombre del emperador Nerón. Las letras hebreas, mis hermanos, las letras hebreas son traspasadas al alfabeto griego y luego al alfabeto latino, en cuyo idioma está el nombre de César Nerón. Pero esa manipulación, mis hermanos, es especulativa, insustancial y también es innecesaria. El mismo arreglo de cosas se ha hecho por quienes han sugerido que el número 666 corresponde al emperador Calígula. Pero el resultado, mis hermanos, ha sido el mismo. Ni Nerón ni Calígula cumplen con las demandas exegéticas y teológicas del texto. Ninguno. Para que lo tengan ahí claro. No tengan miedo cuando ustedes se topen y encuentren personas y videos de estos que de verdad no se asusten. No tengan miedo, no importa cuándo sea que Cristo venga. El punto es que Él va a venir. Él no nos está mandando, ay, vamos a ver, ay, mira, cayó un meteorito. Ya eso debe significar tal cosa. No, no. Por favor. El vocablo sabiduría viene de un vocablo griego que es Sofía. Sofía. Y no se refiere en este contexto al don sobrenatural que el Espíritu Santo le da a los creyentes, como lo menciona 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 y Efesios 1:17, sino más bien, mis hermanos, tiene que ver con el entendimiento y la capacidad necesaria para resolver problemas. Por ejemplo, el sustantivo entendimiento, del griego noun, podría señalar a una capacidad especial. Vea que estamos hablando del texto. Para que puedan entender esto. Estamos en el versículo 18, dice: aquí hay sabiduría. Por eso, sabiduría viene de la palabra griega Sofía. El que tiene entendimiento, que es noun. Entonces, vamos de nuevo, ¿verdad? Por aquello, por si se les fue, ¿verdad? Por tanto que estaba mencionando. El vocablo, repito, el vocablo sabiduría, es Sofía en el griego, no se refiere en ese texto 18 al don sobrenatural
que el Espíritu Santo le da a los creyentes, sino más bien que tiene que ver con el entendimiento y la capacidad necesaria para resolver problemas. Ahora, el sustantivo, ahí fue donde quedé, el sustantivo entendimiento del griego noun podría señalar a una capacidad especial que recibirán los creyentes que vivan cuando el anticristo se manifieste para que ellos puedan identificarlo. A través de la capacidad dada por Dios, podrán estas personas descifrar el misterio del número. Esa es la afirmación, dicho sea de paso, esa es la afirmación que el ángel celestial le hizo al profeta Daniel. En Daniel capítulo 12, versículo 10 dice, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Es decir, para esa época es muy probable que los que son redimidos van a comprender perfectamente y van a saber a qué se refiere ese número, esa marca, y lo van a comprender mejor que cualquiera. Había una opinión, dicho sea de paso, había una opinión persistente, especialmente durante la iglesia primitiva, y era que este número, el 666, desde los antiguos ellos identificaban al anticristo, pero ellos lo veían en César, en Nerón lo veían, pero el nombre de César Nerón no se acomoda a ese número 666, es decir, hablando como estos expertos en investigación y sacando cuentas, no calzaba, ¿verdad? No quedaba en este hombre Nerón. Por ejemplo, como las letras, por ejemplo, las letras de Jesús en griego. Se dice, mis hermanos, que las letras de Jesús en griego se dice que suman el 888 y el 666 es una contraparte satánica. Así que puede ser una evaluación de Dios de dicha contraparte satánica, la cual le queda corta, ¿verdad? El 666 le queda corta que la de Jesús, ¿verdad? Es decir, si ustedes y yo lo observamos desde ese punto de vista, lo vemos así, 666 no se compara con 888. Ahora, comparando el número, aquí nada más estoy hablando, ¿verdad? Para tener algo, una información que ustedes la tengan. Ahora, comparando el número 888 con el 666, y vean lo grueso de esto, el 666 puede significar una trinidad impía, puede ser una imitación humana y demoníaca, ¿verdad? Demoníaca puede ser una imitación humana y demoníaca de Dios, pero quedando corta de perfección y de la verdad. Así de sencillo. Entonces, para que lo tengan ahí. Seguimos con el texto, estamos en el versículo 18. Cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Ok. Aquí vamos ahora sí con la parte técnica. El verbo, mis hermanos, el verbo cuente está en aoristo imperativo, en voz activa de una palabra griega que es cefisato. Es bastante complicada la palabrilla. Voy a ponérselos acá. En la barra de los comentarios. Ahí está, vamos a ver. Cuente, es el aoristo imperativo en voz activa de cefisato. ¿Qué significa eso, Luker? Significa contar, significa calcular. El aoristo, mis hermanos, ya hemos hablado, vea que ya desde hace rato hemos venido hablando de esto. Y yo supongo, yo intuyo de que usted es diligente, ha sido diligente y ha ido a conocer, ha ido a investigar, ¿verdad? Usted como buen cristiano, usted ha ido a investigar, a leer, a averiguarse sobre los tiempos verbales del aoristo y todo lo que hemos venido hablando para que usted tenga una mejor comprensión. Y si no lo ha hecho, lo motivo a que lo haga. Entonces, el aoristo imperativo, mis hermanos, expresa un mandato urgente. El texto nosotros lo podríamos leer de esta forma. El que tiene entendimiento, que cuente el número de la bestia. Es decir, para encontrar la solución es necesario ejecutar cierta cuenta. Ahora, se ha sugerido que la solución podría estar en entender los números de manera simbólica. Ahora, es posible que tales soluciones, por ejemplo, Nerón, Calígula, etcétera,
están en la línea incorrecta y que debemos entender la expresión puramente en términos del simbolismo de los números. Una persona, por ejemplo, una persona de apellido Morris hace una sugerencia que es sumamente interesante, pero tristemente, tengo que decirlo, tristemente se basa en suposiciones y no en la exégesis del texto. Esta sugerencia que este hombre hace pasa por alto el hecho, pasa por alto el hecho de que el pasaje manda al lector, a la persona, al lector, a contar, a contar. Entonces, la identidad del personaje que lleva el número 666 se obtiene mediante un entendimiento correcto de dicho número. O sea, reducir el número a un símbolo es perder de vista el contenido del versículo y oscurecer en lugar de aclarar la identidad de la persona que lo ostenta. Así es simple. La razón, mis hermanos, del por qué se debe realizar la cuenta es porque dice, es número de hombre. Y si bien es cierto, mis hermanos, que gramaticalmente esta frase podría significar porque es un número humano y por lo tanto humanamente discernible o discernible sí, discernible o mira, aquí lo repetí. Puede ser discernible por una mente humana normal. Entonces, repito esto. Si bien es cierto que gramaticalmente esta frase podría significar porque es un número humano, por lo tanto, humanamente discernible por una mente humana normal. Pero eso, sin embargo, aquí otro error. Eso, sin embargo, mis hermanos, no parece ser el significado que esta frase dice. Por ejemplo, voy a leerles un comentario. El profesor Robert Thomas, él comenta y dice lo siguiente. Dice este profesor Robert Thomas, él dice, leo textualmente para ustedes lo que él dice. La conclusión ineludible es que la expresión significa que esta es una pista misteriosa acerca de un hombre cuyo nombre resulta en el número 666. Es el nombre de la bestia, al igual que él es el nombre de la bestia, al igual que el de una de sus cabezas. Él es un rey o emperador, quien en ciertos momentos de la narrativa es del imperio que gobierna, dice este hombre, Robert L. Thomas. Entonces, mis hermanos, el acercamiento más sensato que ustedes y yo podemos hacer al texto, cuando nos acercamos al texto de Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, es aquel que entiende que el apóstol Juan se está refiriendo al anticristo escatológico, quien como tal aún no ha hecho su aparición en el escenario de la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto nosotros no lo vamos a saber, pero la gente que va a estar en ese periodo, redimidos, van a saberlo. Tal vez ahorita nosotros no lo sabemos. Y si no nos toca ver nada de eso, pues no nos daremos cuenta. Aquí les comparto una imagen. Voy a, como dije en la descripción de YouTube, yo voy a poner estas imágenes y todo eso en el mismo orden que se está dando la lección para que las tengan ahí. Entonces, cuando aparezca, mis hermanos, las letras, ojo, cuando aparezca, las letras que componen el nombre, sí se convierten en dígitos sí se convierten en dígitos, totalizarán la cifra de 666. Y ya que Juan, mis hermanos, dicho sea de paso, y ya que Juan está hablando de un personaje futuro, escasea de sentido exegético intentar buscar su cumplimiento en algún emperador romano, ya sea Nerón, Calígula, Domiciano o algún otro que aparezca en la historia. El apóstol Juan, mis hermanos, se refiere a aquel que será la abominación desoladora. Está hablando de algo que va a pasar futuro. Nosotros no sabemos quién es. Se refiere a aquel que será
La abominación desoladora de los postreros tiempos será el falso Cristo, un individuo, una persona a quien Satanás utilizará para engañar a los moradores de la tierra. Cuando este personaje haga su entrada en la historia, los creyentes que hayan quedado y los que se conviertan en el periodo de la gran tribulación y estén aquí en la tierra, ellos sí podrán identificarlo. Por lo cual, o por lo tanto, es un error que usted o yo empecemos a darle, atribuirle ese título o nombre a alguien. Hace poco, cuando salió el asunto, vean, la gente que de verdad, cuando se dio el asunto de Donald Trump con el yerno que supuestamente hizo la paz con Israel, que fue como intermediario para que se hiciera la paz con Israel y Hamas. Bueno, muchos ya están, me mandaban mensajes así atacados, vean esto, vean lo otro, y ya estaban diciendo es el anticristo y que esto y el otro. Señor, dame paciencia, de verdad. De verdad, la gente que, de verdad estudien, en serio, lo digo en serio, estudien. Estudien en serio, dejen de especular, dejen de creer, de comer cuento, dejen de agarrar la Biblia, leerla y decir versículos y pum, pum, sin haber estudiado el trasfondo. Estudien por el amor al Señor. Como dije, cuando este personaje haga su entrada aquí en la historia, los creyentes que hayan quedado aquí en la tierra y los que se conviertan en el periodo de la gran tribulación, y los que estén aquí en la tierra, ellos van a poder identificar a este personaje. Una de sus características es que será un blasfemo, hablará palabras ofensivas en contra de Dios, contra el tabernáculo de Dios y contra los que moran en el cielo. Perseguirá sin tregua al pueblo de Israel y al remanente fiel que adora a Dios. Los creyentes que vivan en la tierra durante los años del reinado del anticristo tendrán la sabiduría y el entendimiento para poder discernir e identificar a la persona o a esta persona, el inicuo, ¿verdad? Así es simple. Los que no son regenerados, los no nacidos de nuevo, se van a someter a la autoridad de la bestia y van a recibir el tatuaje, el chip o lo que sea, ¿verdad? En la mano derecha o en la frente. Mis hermanos, cualquier intento, grábense en esto, cualquier intento de identificar a la bestia hoy es es rotundamente insustancial y a la vez es peligroso, peligrosísimo. Quienes ya lo han hecho, y esto, vamos a ver, no hablemos de tiempo atrás. Hoy, acabo de ponerles un ejemplo con este asunto que se dio con Donald Trump y con el yerno y todo eso que se dio con Israel y Hamas. Quienes lo han intentado o lo intentan caen en la espiritualización, la alegorización y casi siempre caen en el ridículo y en burla. Lo cierto es, mis hermanos, es que aún no ha llegado el tiempo de la manifestación del anticristo, entre otras cosas porque la iglesia del Señor aún está aquí en la tierra. Como yo ya lo he enseñado anteriormente en este estudio, en el desarrollo de la historia de la iglesia, para corregir esto, perdón, de la iglesia, han habido movimientos anticristianos y herejías totalmente repudiables. También han habido personas que se han manifestado en contra de la fe cristiana. Pero en sentido general, esos han sido anticristos con minúscula y en plural. Vendrá el día, mis hermanos, en que en el plan de Dios, en el tiempo de Dios, aparecerá el anticristo. Él, ese artículo definido, él, el anticristo, llamado también la bestia, el cuerno pequeño, el inicuo, el hijo de perdición, etcétera, etcétera. Será el engendro mismo de Satanás. Dios le va a dar permiso para que este personaje, este hombre, gobierne la tierra por 42 meses, pero será destruido por el Mesías, quien vendrá con poder y gloria a reclamar su reino. El anticristo organizará una rebelión final, pero será derrotado para siempre. Vean el Salmo 2, léanlo.
Los reinos del mundo serán de aquel que tiene el derecho de reinar, o sea, el Señor Jesucristo. Apocalipsis 11:15. Ya lo vimos también. Y de nuevo, mis hermanos, recordemos cuál es el número de perfección, de plenitud y de totalidad. Es el número 7. Así que el 6 no le llega al 777. El número 666 también puede recordar los salarios, por ejemplo, de Salomón. En el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 14, se dice que Salomón recibía al año 666 talentos de oro. Quizás esto sugiere, mis hermanos, ahora, ojo, quizás esto sugiere que el anticristo comienza como un buen hombre, como Salomón, pero que se corrompe. Puede ser. Hay interpretaciones modernas que dan la idea de que el anticristo, o mejor dicho, lo asocian con algún tipo de hijo demoníaco marcado con una malvada, con una maldad obvia desde su nacimiento. Por ejemplo, para que ustedes lo busquen, hay una película, se llama La Profecía de 1976. Se encuentra también como The Omen, así se los voy a comentar aquí. Aquí se los voy a poner en la barra de comentarios. Para que entiendan qué es lo que les estoy diciendo, para que vean. Esta película de 1976 es una película de terror que cuenta la historia de un niño llamado Damien. Damien, que en realidad es, que en la película, ¿verdad? Lo ponen en la película, en realidad es el anticristo. Una familia adopta a este niño sin saberlo y a medida que el niño crece empiezan a ocurrir muertes misteriosas y sucesos extraños alrededor del niño. La trama al final gira en torno al descubrimiento de su verdadera identidad, la del niño, y del destino apocalíptico que representa. Por lo cual, mis hermanos, por lo cual muchas personas en la interpretación de la Biblia ven en el anticristo que puede llegar a ser puede ser alguien, mira, aquí me equivoqué, perdón. Puede ser alguien, puede llegar a ser alguien que en su maldad puede llegar a ser vista, ¿verdad? Que la maldad que él tiene puede llegar a ser vista después de su ascenso al poder, pero no antes. Pero nosotros, mis hermanos, como cristianos, ¿verdad? Nosotros no debemos de tener miedo al 666. ¿Por qué, Luker? Porque hoy en día, por ejemplo, hoy en día existen incluso marcas de medicamentos que son para la tos, por ejemplo, que les han puesto el número 666. O sea, las dos bestias son imitaciones, mis hermanos, las dos bestias son imitaciones satánicas. ¿Qué es lo que quiere, qué es lo que quiere el diablo con este número en la bestia? Imitar a Dios, una trinidad de hombre demoníaca con la relación de Satanás. Es decir, prestemos atención, se nos presenta un Cristo falso, el anticristo. ¿Y quién es el falso Juan el Bautista que preparó el camino para el falso Cristo? El falso profeta, quien va a promover precisamente al anticristo. Por lo cual, mis hermanos, Satanás no puede crear, pero él puede engañar efectivamente con la imitación. Las imitaciones son las que han formado los peligros más graves en la historia de la iglesia y en el mundo. El último intento que el diablo tratará de hacer para ganar el gobierno de la carrera será un intento atractivo para imitar teniendo el control de gobierno. Así es simple. Pensemos, por ejemplo, cuando Cristo vino aquí a la tierra, qué era lo que estaban cuando él vino aquí, qué era lo que estaban esperando realmente los judíos. Lo que los judíos estaban esperando, por ejemplo, era un líder militar que destruyera a Roma en un abrir y cerrar de ojos. Pero observemos esto. Las imitaciones funcionan precisamente porque son similares. Pongan atención, las imitaciones funcionan precisamente porque son similares. Si fueran diferentes, mis hermanos, sería fácil saber la diferencia, por lo cual debemos de tomar precauciones y estar familiarizados
con lo que es verdadero. Ustedes y yo, mis hermanos, ustedes saben que para las personas en los bancos, corríjame alguien, ahí me lo pueden decir, pero dicen que las personas que trabajan en los bancos para poder identificar un billete falso de un billete de un billete verdadero, de un billete falso, los entrenan a observar, a tocar los billetes y un montón de cosas más. Es exactamente lo que les estoy diciendo. Ustedes y yo tenemos que estar familiarizados con lo que es genuino. Si no está familiarizado con lo que es genuino, le van a meter un billete falso. Ustedes y yo, en lugar de obsesionarnos con el miedo y el interés acerca de la imitación del 666, que es el anticristo, lo más apropiado para ustedes y para mí, o sea, los cristianos, es estar interesados en lo legítimo. Y pregunto, ¿quién es lo verdadero para nosotros? Cristo Jesús. Por eso no importa, mis hermanos, no importa el 666, ya que es el número que se le está dando a la bestia, pero que tiene que ver con una imitación, el diablo queriendo imitar a Dios. Entonces, en resumen, en conclusión del capítulo 13 de Apocalipsis, Apocalipsis 13 es uno de los fragmentos centrales en el argumento del libro. La primera parte del capítulo 13 presenta la aparición en el escenario mundial de un personaje descrito mediante la figura de la bestia que surge del mar. Este personaje, ya vimos, posee características similares a las del dragón del capítulo 12. Posee 7 cabezas y 10 cuernos. Además de eso, también tiene otras cualidades semejantes a la bestia que aparece en el capítulo 7 del libro de Daniel. La bestia que surge del mar es, sin duda alguna, el agente satánico por excelencia que va a aparecer en tiempos escatológicos para promover a la persona de Satanás entre los seres humanos. Este será un ser que será fraudulento, que intentará imitar al verdadero Mesías hasta el punto de que pretenderá aparecer como alguien que ha muerto y que también ha resucitado. Entonces, la prueba de que es un falso Mesías está en el hecho de que se dedica a blasfemar, número 1, en contra de Dios, número 2, contra el lugar de la morada de Dios, y número 3, en contra de los seres que habitan en el cielo. La bestia que surge del mar se convertirá en un dictador con poderes que excederán, que van a, o exceden los que haya tenido cualquier otro emperador que el mundo jamás haya tenido. Será la cabeza política del Imperio Romano que será reavivado en los postreros tiempos. Por voluntad divina tendrá, dice el texto, autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, este personaje tendrá la supremacía política, comercial, legal y religiosa sobre todos los habitantes de la tierra. Este personaje también será adorado por los habitantes de la tierra que han rechazado al verdadero Mesías. El periodo que se le permite a este personaje gobernar al mundo será de 42 meses, o sea, de 3 años y medio. Ese será el periodo de duración de la segunda mitad de la tribulación. A este tiempo, la bestia, ¿verdad? O a través de este tiempo, la bestia, o sea, el anticristo, perseguirá de una manera sin misericordia a todo aquel que se niegue a adorarlo. Es más, muchos de los adoradores del verdadero Mesías serán ejecutados, ¿verdad? Por resistirse a rendir culto a la bestia. Y debemos de tener también siempre presente que Dios tiene absoluto control de todo lo que está sucediendo. Es Dios quien permite que Satanás tome el control del reino del mundo por un periodo limitado de tiempo. Es Jesús o el Mesías, él derrotará decisivamente a la bestia y al mismo Satanás cuando venga a tomar posesión de su reino. La segunda mitad de Apocalipsis capítulo 13 presenta la figura de la bestia que surge de la tierra, ¿verdad? Esta segunda bestia será el falso profeta. Aquí estoy haciendo un resumen. Será el falso profeta que acompañará al anticristo. Su ocupación principal es promover a la persona de la primera bestia, o sea, al anticristo. Y es probable, mis hermanos, que esta segunda bestia o este falso profeta es probable, no estoy asegurándolo, es probable que sea de ascendencia judía, puesto que sus actividades serán primordialmente religiosas, ¿verdad?
La primera bestia, es decir, el anticristo, será de origen gentil, al parecer. Él será el príncipe, como dice Daniel 9:26, él será el príncipe que ha de venir, cuyo pueblo destruye la ciudad y el santuario. También será el rey soberbio descrito en Daniel capítulo 11, versículo 36 al 45. La bestia, mis hermanos, que surge de la tierra o el falso profeta, será capaz de hacer grandes señales. Lo vimos en el Apocalipsis 13:13 también. Y de engañar con estas señales a los moradores de la tierra. Entre las señales, ¿verdad? Sorprendentes que este personaje va a hacer descender fuego del cielo y va también a infundir aliento a la imagen de la bestia para que esta imagen hable. Y finalmente, mis hermanos, el falso profeta impone a los habitantes de la tierra una marca, tatuaje o chip, lo que sea, mis hermanos, que será colocada en la mano derecha o en la frente de los seguidores de la bestia. Sin esa identificación, mis hermanos, ninguna persona podrá ni comprar ni vender cosa alguna. La marca mencionada será el equivalente al nombre de la bestia, que a su vez será igual al valor numérico del nombre, es decir, 666. Y ya que se trata de acontecimientos que tendrán lugar al final de los tiempos, es decir, durante la gran tribulación, es inútil, y repito, es inútil tratar de identificar a la bestia el día de hoy. Quienes vivan en el tiempo en que este personaje aparezca tendrán la sabiduría y el entendimiento para poder identificarlo. Ahorita no. Muchos extremistas y futurólogos lo han intentado, teniendo como resultado el fracaso, la confusión, la vergüenza y muchas veces provocando incluso hasta el ridículo, haciendo el papel. Los estudiosos serios de las escrituras, mis hermanos, practican o practicamos una exégesis, ¿verdad?, seria y una hermenéutica equilibrada. Así es simple. El resultado, mis hermanos, es una interpretación congruente con el mensaje del Apocalipsis y consonante, ¿verdad?, con el plan profético de Dios revelado en la Escritura. Amén. Y con esto terminamos el capítulo 13. Vamos a iniciar, me queda un poco de tiempo, vamos a iniciar con el capítulo 14 de Apocalipsis y a ver, porque aquí tengo bastantes errores ortográficos, manda la parada. Y yo que soy el que lo escribo, ¿verdad? Y lo reviso. Y a ver y por dicha soy yo el que lo hago, entonces yo lo puedo corregir para saber qué fue lo que hice mal. Y a ver, pues vamos a iniciar el capítulo 14 nuevamente, Apocalipsis, y a ver las imágenes de la victoria de Dios y la derrota de la bestia. Ahora, vamos a ir viendo. En el capítulo 14, mis hermanos, ya casi terminamos, para ver por dónde. Sí, ya casi. Voy a acelerar un poquito. Ok. En el capítulo 14, mis hermanos, es una descripción anticipada de la victoria del Cordero y de sus seguidores. Esta fracción del Apocalipsis, mis hermanos, presenta una triple división en el texto griego, ¿verdad? Comienza con la expresión, después miré, en el 14 del 1 al 5, luego dice vi del 14 6 al 13, luego miré del 14 al 14 20. En primer lugar, Juan, mis hermanos, contempla al Cordero victorioso rodeado de los 144,000, que sin duda alguna son los mismos que fueron sellados en el capítulo 7. En segundo lugar, el apóstol escucha 4 anuncios sobresalientes relacionados con la consumación del plan de Dios para los habitantes de la tierra. Finalmente, el autor, o sea, Juan, ve la dramática escena de la siega, ¿verdad? Y la vendimia judicial de la tierra. El capítulo 14 nos presenta un enfático contraste con los capítulos 12 y 13. En los capítulos 12 y 13, el dragón persigue a los seguidores del Cordero y lo logra por un tiempo corto, ¿verdad? Y lo logra por un tiempo corto establecer su reino malvado en la tierra. En el capítulo 14, sin embargo, presenta al Cordero triunfante, o sea, Jesús firmemente posicionado en el monte de Sión y rodeado de sus seguidores.
Y el cuadro profético del capítulo 14 habla de victoria para los creyentes y derrota aplastante para los incrédulos. El cordero, por ejemplo, el cordero ha triunfado sobre la bestia. Los moradores de la tierra reciben el mandamiento de temer y dar gloria a Dios. La destrucción del sistema idolátrico de Babilonia es anunciado. El juicio contra los adoradores de la bestia se proclama. Los santos son invitados a guardar con paciencia la hora de su triunfo y la vendimia judicial de los moradores de la tierra mediante la metáfora de la siega postrera o de la vendimia final. El texto describe el juicio de Dios sobre sus enemigos. De manera anticipatoria, el capítulo 14 revela el cuadro admirable del triunfo del Mesías en su venida gloriosa. Y el capítulo 14 nos da la respuesta a dos preguntas importantes. ¿Cuáles son, Luker? Número uno, ¿qué le ocurrirá a los que se niegan a recibir la marca de la bestia y por lo tanto padecen la muerte? Número dos, ¿cuál será el fin de la bestia y de sus seguidores? Entonces se nos va a presentar la fe de los 144,000, ¿verdad? Apocalipsis 14 del 1 al 3, vamos a ver al Cordero y a los 144,000 en el monte de Sión. Dice el texto. Leo para ustedes, 14:1 hasta el 3, voy a leer. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ok, vamos. Dice, después miré y he aquí. Que mejor, esa expresión cuando dice, después miré y he aquí, que se puede traducir mejor de esta forma, y miré y he aquí. De esta manera, mis hermanos, de esta manera dramática, el apóstol Juan presenta el cuadro profético del capítulo 14. Recuerden, en el capítulo 13, el tema venía siendo sobre el reino de la bestia y su cruel persecución de todos los que no adoren su imagen. Pero en el capítulo 14 se pone de manifiesto que vale la pena seguir y obedecer al Cordero y mantener el testimonio cristiano. Voy a compartirles este link. Ahí está Navarra. Ahora, en el acostumbrado estilo, dicho sea de paso, en el acostumbrado estilo del apóstol Juan, él anticipa la bendición y el consuelo de los seguidores del Cordero, del Cordero que experimentarán con él en su reino, ¿verdad? Ese consuelo. Ahora, en los primeros versículos de este capítulo aparece el Cordero en lugar de la bestia. Los seguidores del Cordero los seguidores del Cordero mostrando en sus frentes el sello del Mesías, y del Padre en lugar de los seguidores de la bestia con su tatuaje en el monte, ¿verdad? Estos personajes en el monte de Sión, y definitivamente controlado, ¿verdad? En lugar de la tierra que estaba paganamente controlada. Ahora, dice el texto, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000. Esta frase, mis hermanos, presenta un cuadro glorioso del triunfo del Cordero. La expresión estaba en pie, es la traducción del participio perfecto en voz activa de la palabra griega istemi del Strong 2476, que significa estar o mantenerse en pie. Ahora, voy a compartírselos acá de una vez para que lo tengan ahí, para darles qué significa todo esto que les acabo de mencionar. Entonces, repito, la expresión estaba en pie, estaba en pie estos, del griego estos, es la traducción del participio perfecto en voz activa de la palabra griega istemi, que significa estar o mantenerse en pie. Cuando nosotros estamos hablando de participio perfecto, mis hermanos, en voz activa, significa que, número uno, el participio
Es una forma del verbo que no funciona como verbo completo, sino como una especie de adjetivo o descripción. En este caso, no solo dice está en pie, sino que describe el estado de alguien que ya se puso de pie y sigue de pie. Número 2, perfecto. El tiempo perfecto, que ya lo hemos hablado, el tiempo perfecto en griego, mis hermanos, indica una acción que se hizo en el pasado y que todavía tiene efecto en el presente. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, me he sentado, o sea, me senté en algún momento y aún sigo sentado. Entonces, perfecto, mis hermanos, en el griego estos indica que ya se puso de pie en el pasado y todavía permanece en pie. Y número 3, en voz activa. En voz activa significa, mis hermanos, que la persona hizo la acción por sí misma. No es que alguien lo levantó, sino que ella misma se puso de pie. Resumiendo, en palabras simples, cuando dice estaba en pie, del griego estos es con H, ¿verdad? Estos, no estos como nosotros, sino que lleva una H al principio. Estos en griego quiere decir que la persona se puso de pie por decisión propia en algún momento anterior y que todavía sigue de pie hasta ahora. El cordero está en firme posesión del monte de Sión y permanece allí victorioso. Él ocupa el lugar central de la visión. La figura del cordero fue introducida en Apocalipsis capítulo 5 versículo 6 en conexión con los 7 sellos del rollo de los juicios. Él fue inmolado por los pecados del mundo, pero resucitó de entre los muertos y es el único digno de romper los sellos. Él vive y tiene toda la autoridad para juzgar. Así es simple. Y de juzgar y reinar, dicho sea paso. El hecho, mis hermanos, de que el cordero estaba en pie, de pie, forma un contraste con las bestias que están subiendo. ¿Verdad? Del griego anabaíno, que ya lo habíamos visto. Ahora, firmemente establecido o firmemente en pie, manteniendo un territorio en oposición con caer. Tanto en el capítulo 12 como en el capítulo 13, Juan nos ha descrito el carácter feroz del dragón y en el capítulo 13 presenta la naturaleza despiadada de ambas bestias y en el capítulo 14 es el contrario, aparece el cordero vencedor tanto en su ternura como en su gentileza con sus pies firmemente establecidos sobre el monte de Sión. La identificación del monte de Sión, mis hermanos, ha sido un tema también de discusión entre los comentaristas. Algunos creen y piensan que se refiere a la Sión celestial, es decir, a la Jerusalén de arriba. Otros expositores creen que se refiere a la Jerusalén celestial que va a descender a la tierra y Dios habitará entre los hombres. Ambos casos, o en ambos casos, la predisposición es tomar la expresión monte de Sión como una figura del cielo. Y esto lo hacen apoyándose en Hebreos capítulo 12, 22. Pero identificar el monte de Sión con la Jerusalén celestial o tomarlo como una figura del cielo equivale a otorgarle un significado ajeno al que recibe a través de las escrituras. Si el monte de Sión es la Jerusalén celestial, entonces pertenece a la nueva creación, mientras que en la Biblia Sión casi en todos sus usos se relaciona con la ciudad de Jerusalén y la vieja creación. La postura aquí más equilibrada es la que se le concede a la expresión monte de Sión un significado normal, como se utiliza en el Antiguo Testamento la mayoría de las veces. En Apocalipsis 14, el apóstol Juan anticipa la venida en gloria del Mesías para establecer su reino de paz y de justicia. Por lo tanto, mis hermanos, es preferible ver la interpretación que Juan describe aquí como una visión profética del triunfo final del Cordero después de su segunda venida, cuando se une a los 144,000 en el monte de Sión al principio de su reino milenial. El monte de Sión, según el Salmo capítulo 2, versículo 6, es el lugar, desde donde el Mesías va a reinar cuando Él venga por segunda vez aquí a la tierra. Por lo cual nosotros debemos de entender que la referencia es a un lugar concreto aquí en la tierra y no a una figura del cielo. Entonces, junto con el Cordero también aparece un grupo que en su número concreto es de 144,000.
Se dice que estos personajes tenían el nombre del Cordero y el de su Padre escrito en su frente. Es decir, este grupo de individuos, mis hermanos, ha sido sellado con el sello de Dios. El vocablo escrito, cuando nosotros vemos este vocablo escrito, que es del griego gegramenón, es el participio perfecto. Voy a compartírselos acá. Así, todo completito para que lo tengan ahí. Ya casi terminamos. El vocablo escrito, ese vocablo que dice escrito, gegramenón, es el participio perfecto en voz pasiva del verbo grafo, del Strong 1125, que significa escribir. Pensemos en el verbo grafo, del griego grafo, que significa escribir. Imaginémonos, para que ustedes tengan la idea, imaginémonos que el participio perfecto en voz pasiva de gegramenón es como el sello de misión cumplida o el estado de resultado o el estado de resultado final. Número uno, pasiva o en voz pasiva. Significa, mis hermanos, cuando hablamos de voz pasiva, significa que el sujeto es el nombre. El sujeto es el nombre. Recibe la acción, no la hace. Significa que el sujeto, que es el nombre, recibe la acción, no la hace. En este caso, no es alguien escribiendo, sino algo que fue escrito. Y número tres, es un ejemplo este, ¿verdad? No es la mano que escribe, que está en activo, sino la carta que fue escrita en pasivo. Número dos, perfecto o el tiempo perfecto. Este es el concepto más importante cuando estamos hablando del tiempo perfecto. No se refiere a que este perfecto no se refiere a que esté perfecto sin errores, no, sino a un estado resultante de una acción completada en el pasado. Por ahí. Otro punto, la acción ya terminó, pero sus efectos siguen, hablando del perfecto, sus efectos siguen vigentes. Otro punto, es como la diferencia entre apagar el fuego, es una acción puntual, y ver las cenizas que quedaron, es el estado resultante. El participio perfecto se fija en las cenizas, para que lo tengan ahí. Número 3, participio, el modo de participio. Significa que funciona como un adjetivo. Describe un sustantivo, una persona, un lugar o una cosa, indicando un estado o condición. Entonces, la palabra clave aquí, mis hermanos, la palabra clave aquí es escrito, que estamos estudiando, ¿verdad? Gegramenón. Entonces, pregunta número uno, ¿quién es el sujeto que recibe la acción? O sea, ¿qué cosa está escrita? El sujeto es el nombre del cordero, ¿verdad? De él, del cordero, y el nombre de su padre. Número dos, ¿dónde está escrito? En la frente de los 144,000. Y número tres, la explicación sencilla aplicada a este versículo. Se los explico. Usando una analogía del sello de misión cumplida, para que lo tengan ahí y sea más fácil de entender, o del estado resultante. Número uno, es una acción pasada. Perfecto. En algún momento, en el plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo, o simbólicamente en el momento de su redención, el acto de escribir o inscribir los nombres en la frente de estos creyentes ya fue completado. No es una acción que se esté haciendo en ese momento de la visión. No. Dos, estado resultante y permanente. Perfecto. Lo trascendental de que Juan ve no es la acción de escribir, sino el resultado permanente de esa acción. Los 144,000 tienen el sello puesto. Es una marca de propiedad, protección y de permanencia que está vigente y es visible. Ese es un estado final seguro. Y número 3, en la voz pasiva. Los 144,000 recibieron la marca. No se las escribieron ellos. O sea, los 144,000 no se hicieron así. No. Fue una acción realizada sobre ellos de parte de Dios, o sea, del Cordero y del Padre. Esto enfatiza que es un acto de gracia y soberanía divina. No es un logro humano. Ahora, ¿por qué es tan importante que sea perfecto? Hablando del tiempo verbal perfecto. Hablando de los tiempos verbales. ¿Por qué? Si fuera un participio presente, grafomenón significaría siendo escrito y daría la idea de que el sello es temporal, inseguro o que está incompleto.
pero es perfecto, es el tiempo verbal perfecto. Esto comunica una verdad teológica profunda. Uno, seguridad. La permanencia de estos creyentes a Dios es segura, permanente e inquebrantable. La acción de sellarlos está terminada y su resultado es definitivo. Dos, la autoridad. El sello tiene toda la autoridad de quien lo puso, es decir, el Cordero y el Padre, porque el acto de sellar fue completada con éxito. Y número tres, la identidad, o sea, su identidad como propiedad de Dios es un hecho consumado. Por lo tanto, mis hermanos, por lo tanto, para ver cuánto me queda, ya vamos a terminar. Por lo tanto, mis hermanos, el tiempo perfecto sugiere una acción completada con resultados perdurables. El sello consiste de la inscripción del nombre del Cordero y el del Padre Celestial en la frente de cada uno o de cada uno de los componentes del grupo. Dicho sello tiene carácter permanente y sugiere tanto identificación como posesión. Los sellados son identificados como siervos de Dios y como posesión de aquel cuyo sello ellos llevan. La identificación de los 144,000 sellados también ha sido un tema de discusión entre los estudiosos del Apocalipsis. Algunos afirman que 144,000 es el número de lo completo y que se refiere a la totalidad de la iglesia de Jesucristo. Otros entienden que los 144,000 son una figura del conjunto total de los redimidos. Pero no existe, mis hermanos, ninguna razón determinante para pensar que los 144,000 de Apocalipsis 14.1 sean diferentes de los mencionados en Apocalipsis capítulo 7 versículos del 1 al 8. Al parecer, los 144,000 sellados forman un grupo especial dentro de la comunidad más amplia. Apocalipsis 14, del 4 al 5, ofrece detalles adicionales respecto a las características de los 144,000, como cuáles. Lucas 5 puntos. Son vírgenes, siguen al Cordero, son primicias para Dios y para el Cordero, son fieles en sus testimonios y son sin mancha delante del trono de Dios. Algunos expositores incluso piensan que los 144,000 sellados no van a sufrir daño alguno durante la gran tribulación, sino que son preservados por Dios a través de los terribles días de la persecución hasta que aparecen ellos triunfantes con el Cordero en el monte de Sión, al principio del reino milenial. Lo más probable, mis hermanos, es que los 144,000 sellados sean hechos objeto particular de las persecuciones de la bestia, particularmente por el hecho de que serán fieles proclamadores del Evangelio de la salvación por la fe en el Mesías durante los años de la gran tribulación. Aunque la Escritura no especifica si alguno de ellos sufrirá martirio, lo que sí declara con claridad es que todos los 144,000 serán preservados divinamente. O sea, Dios los va a guardar. Y la totalidad de ellos estará con el Cordero cuando venga a inaugurar su reino escatológico, como lo veíamos aquí en Apocalipsis 4.1. Amén. Bueno, hemos llegado aquí al final de los capítulos más estratégicos de la profecía bíblica. Apocalipsis 13 nos mostró la Trinidad satánica en su máxima expresión, el dragón que da la autoridad, ¿verdad? Que da la autoridad de la bestia política que exige adoración y el falso profeta que engaña con señales. Vimos el control económico absoluto mediante la marca de la bestia, el número 666 que identifica al anticristo y la persecución feroz contra los que se mantienen fieles. Pero el capítulo 14 que ya iniciamos nos da la respuesta de Dios. Frente al sistema opresor de la bestia, Dios presenta a sus 144,000 sellados firmes en el monte de Sión. Frente a la marca de la bestia, Dios muestra su sello permanente en las frentes de los suyos. Frente al engaño del falso profeta, el verdadero Cordero está en pie victorioso. Este contraste, mis hermanos, no es casual, es el mensaje central del Apocalipsis. Aunque Satanás despliegue todo su poder, el plan de Dios avanza inexorablemente hacia el triunfo final del Cordero. Entonces, ya en contraste, y con esto finalizo, ya en contraste nos lleva al Evangelio, a la elección más importante que usted enfrentará hoy.
El sistema de la bestia, mis hermanos, representa la religión de las obras. Básicamente recibe esta marca, sométete a este sistema, cumple estos requisitos y podrás comprar y vender y podrás salvar tu vida. Este es el intento, mis hermanos, final del hombre por salvarse a sí mismo mediante su obediencia a un sistema religioso político. Pero el verdadero evangelio de Jesucristo proclama lo opuesto. Mientras la bestia exige una marca externa en la mano o en la frente para poder comprar, Cristo, mis hermanos, ofrece un sello interno, el Espíritu Santo, como garantía de herencia eterna. O sea, y gratis. Mientras el sistema del anticristo dice, haga esto, esfuércese y gáneselo. El Cordero le dice a usted hoy, yo ya lo hice, recíbelo por la fe. Entonces hoy usted tiene que elegir. ¿Usted va a confiar en un sistema religioso de obras y de esfuerzo humano? ¿O van a descansar en la obra terminada del Cordero que fue inmolado por usted? El verdadero arrepentimiento, mis hermanos, el verdadero arrepentimiento bíblico es ese giro de 180 grados donde usted deja de confiar en sus propias obras, su propia religión, su moralidad, y usted se aferra únicamente a lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. ¿Cómo escapar del sistema? Reconozca que ningún esfuerzo humano puede limpiar el pecado suyo. Arrepiéntase de confiar en cualquier cosa que no sea Cristo. Crea en Jesús, el Cordero de Dios que murió por sus pecados y resucitó, y reciba por la fe a Cristo como su único y suficiente Salvador. No espere a que la marca sea obligatoria. Hoy usted puede recibir el sello del Espíritu Santo. La decisión es suya. ¿Va a confiar en el sistema del hombre que lleva a la perdición o en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Amén. Ahí los dejo para ustedes. Mis hermanos, llegamos al final. Agradezco un montón y nos vemos la siguiente semana. Dios primero. Vamos a orar para terminar, hermano. Padre, gracias te damos. Gracias te damos por esta noche, por este estudio, por lo que tú nos has mostrado. Yo te pido por mis hermanos, mis hermanas, Señor, que ellos puedan de verdad reconocerte, recibirte, Señor, y que ese sello del Santo Espíritu sea en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, yo los bendigo enormemente, Señor, y que tú los guardes y los bendigas, hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, pasen buenas noches. Nos vemos la siguiente semana. Dios primero. Chao.